Lenin, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, amigos televidentes, un buen día para todos. A propósito de la convocatoria gubernamental a los diálogos, Ricardo Patiño, canciller con licencia, señalaba lo siguiente en días pasados aquí en Contacto Directo. O sea, nosotros decimos, hacemos una propuesta, una ley para evitar que en las generaciones se continúe esa brecha enorme de inequidad que hay en este país. El presidente ha dicho, vamos a discutirla más ampliamente. Bueno, vamos a discutirla más ampliamente, pero no podemos aceptar que la oposición diga, partamos de que la retiren totalmente. No, estamos planteando con absoluta legitimidad una propuesta. Y ahí están invitados todos, efectivamente. Pero el que viene con piedras y con palos a discutir no está invitado. No podemos aceptar eso. Pero todos los ciudadanos de buena fe de este país están invitados. Y si el señor Nebot quiere debatir, por supuesto que está invitado. Y el señor Lasso quiere debatir, por supuesto que está invitado. Lo que sí no podemos aceptar es que uno de ellos quiere hacer el diálogo único por las élites, no. Está con nosotros Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, que no tienen problema en conversar con usted, dicen desde el régimen. ¿Usted tiene alguno en sentarse en la misma mesa? Buenos días. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Yo creo que el problema no está en que yo me siente o no en la mesa. El problema está en la actitud que ellos han asumido en contra de la familia ecuatoriana. Yo creo que ese diálogo no es un diálogo sincero. Y no es un diálogo sincero porque ellos ya parten por establecer que la verdad la tienen ellos. En segundo lugar, ellos definen quién es de buena fe, quién es de mala fe. Luego, no puede ser posible que mientras convocan a un diálogo, le pinchen los teléfonos, intervengan en los correos electrónicos y quieran ilegalmente conocer las conversaciones e invadir la privacidad de los ciudadanos ecuatorianos. Y por último, una resolución de la Asamblea Nacional que pretende políticamente restringir el derecho a la protesta de los ecuatorianos. Y un derecho a la protesta que no solamente está dentro del marco de la ley y de la Constitución, sino que es legítimo frente al hecho de que el gobierno ha captado todas las instituciones del Estado, no permite una consulta popular, no permite que el pueblo ecuatoriano se exprese libremente en las urnas, no permite, por ejemplo, que los maestros ecuatorianos administren ellos libremente su fondo de cesantía, abusa contra la familia del trabajador ecuatoriano cuando elimina la obligación de aportar con el 40% de las jubilaciones de los trabajadores, cuando abusa contra la familia galapagueña, crea incertidumbre, tiene preso en un hospital a uno de sus dirigentes, a Eduardo Vélez, y así podemos señalar otros hechos más que el gobierno debería de partir por demostrar buena fe él, no buscar buena fe en los actores. Y esa buena fe del gobierno debería de partir por rectificaciones en fondo y en forma, abandonar la prepotencia, abandonar la división, porque ellos hablan de boca para afuera de diálogo, pero en sus actitudes mantienen la prepotencia y la división entre ecuatorianos. Y sin embargo, y pese a esto, le pregunto, ¿le han hecho ya la invitación formal? ¿Le han enviado a usted, sí, la carta que desde otros sectores requieren y sin embargo no llega? Mire, Lenin, el día 25 de junio yo publiqué en los periódicos del Ecuador la carta que el 24 de junio, el día anterior, entregué en Carondelet, invitando al presidente de la República a debatir ante todos los ecuatorianos. Él no acepta ese debate. Yo le planteé 8 puntos fundamentales. Hablar sobre el fondo de cesantía de los maestros, la jubilación de los trabajadores, el techo a las utilidades de los trabajadores privados, la ley de Galápagos, la obligación prácticamente de que la familia ecuatoriana de sectores populares consuma o utilice la cocina de inducción eléctrica en reemplazo de la cocina de gas. Hablar sobre esa consulta popular que quiere el pueblo ecuatoriano y que no la permite el gobierno y que ahora se ha convertido en la necesidad de pedir el archivo del proceso de enmiendas a través de la Asamblea Nacional y otros temas más como una especie de pausa tributaria, que no hayan más cambios en materia tributaria para crear momentos de estabilidad, favorecer la inversión y la generación de empleo en el Ecuador. Pero el presidente de la República no quiere debatir conmigo y no quiere debatir porque tiene miedo a pasar vergüenza
cuando yo le diga frente a todos los ecuatorianos, ¿cómo así desperdicia 1.200 millones de dólares de recursos del pueblo ecuatoriano en mover tierra en lo que él llama la refinería del Aromo, donde no hay nada de refinería? Debió haber primero conseguir el financiamiento total antes de invertir $1 ahí. Ahora, no si quiere tanta responder eso el presidente. Si tanta desconfianza y tantos reparos existen, si tantas ganas de debatir tienen, ¿por qué no exigen la aplicación del 391 del Código de la Democracia, que con claridad señala que las organizaciones políticas y sus alianzas que hayan declarado la oposición podrán solicitar a la Asamblea Nacional y a otras instancias y a las otras instancias de representación la realización de rondas de diálogo en las que se podrá preguntar y replicar con el fin de obtener información o precisiones sobre los asuntos de interés? El presidente de la República podrá intervenir directamente o por intermedio de su delegado, que no podrá ser de rango inferior a ministro. Durante las rondas de diálogo, dice el artículo 391, las organizaciones políticas y sus alianzas deberán fundamentar sus posturas o puntos de vista con el respectivo funcionario. La autoridad compareciente contestará de manera directa las objeciones o planteamientos efectuados. Cada una de las dos partes podrá nuevamente contraargumentar, siempre por igual tiempo. ¿Por qué razón no se cogen a este artículo? Ese artículo que usted ha leído, que es un magnífico artículo que promueve la democracia y el diálogo en la democracia, no lo quiere aplicar el gobierno. Durante 9 años se ha negado a dialogar con la oposición. No quiere dialogar el gobierno. Lo que quiere hacer el presidente Correa es conspirar contra la democracia. Pretende humillar a la oposición, pero ustedes tampoco lo han solicitado. A la oposición. Ustedes tampoco lo han solicitado que se aplique. Perdóneme, nosotros, ya le digo, lo estoy invitando a un debate. No acepta el debate. Tiene miedo que yo le diga, ¿cómo así, en lugar de invertir esos 1.200 millones de dólares en cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador, lo va a desperdiciar en lo que ellos llaman refinería del Aromo, donde no hay absolutamente nada? ¿Cómo así invierten recursos del pueblo ecuatoriano en un elefante blanco como el edificio de la UNASUR, en lugar de proveer medicinas, variedad de medicinas en los centros y subcentros de salud? Ahora, 37 días han transcurrido desde ese lunes en el que el presidente de la República realizó la convocatoria a ese diálogo, que en principio debía terminar en septiembre y que no termina de consolidarse todavía, pese a que estamos julio. Ya que estamos hablando de tiempos, estamos a 5 meses de que se aprueben las enmiendas constitucionales y creo que está haciendo, se han olvidado de ese tema quizás por darle prevalencia al asunto de las leyes de herencias y plusvalía. Nosotros no nos hemos olvidado de ese tema. Lo que pasa es que cada tema en su momento hubo una reacción ciudadana justificada, una autoconvocatoria que expresa en la ciudadanía un hartazgo de la forma de gobernar del presidente de la República, de prepotente, de generar odio, de generar división, hasta el abuso contra la familia ecuatoriana con leyes confiscatorias que definitivamente desestimulan la inversión y la generación de empleo en el Ecuador. Pero recuerde usted que el colectivo Compromiso Ecuador, desde hace un año hemos promovido una consulta popular. Nos las han negado, se la han negado al pueblo ecuatoriano. Hemos ido a las calles desde el año pasado a distintas ciudades del Ecuador. Y también en junio, frente a la reacción ciudadana, hemos ido a las calles a acompañar a la familia ecuatoriana. Pero el presidente no quiere debatir, no quiere poner la cara, sino solamente en un monólogo eterno cada sábado. Yo le digo, presidente, acepta el debate, acepte el debate. No tenga miedo a pasar vergüenza. Ahora, ¿no dice usted que es fácil ganarme a mí? Lo previsible es que usted pudiera ganar el debate. No tenga miedo, venga a debatir. No tenga miedo de responderle al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué en diciembre del 2013, cuando usted prohibió la importación de carne para hamburguesa, que se importaban cerca de 5 millones de dólares al año, le dijo al pueblo ecuatoriano, tú no comas carne importada? Pero ese mismo día usted gira un cheque por el equivalente a 11 años de importación de hamburguesas para comprar su lujoso avión francés de 55 millones de dólares. Eso es lo que tiene que responder Correa al pueblo ecuatoriano. Tiene que decirle cómo va a salir el Ecuador de la crisis en la que él nos ha metido por no haber
previsto que el precio del petróleo bajaría algún día. Ahora, más allá de las negativas que han recibido por parte de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, ¿van a ustedes a seguir insistiendo, van a ustedes a seguir argumentando en el tema de las enmiendas constitucionales? ¿Por qué razón no valerse, aunque se traten de asuntos distintos, de la argumentación que plantearon las organizaciones sociales con el respaldo del municipio de Guayaquil para lograr, ellos sí, que les aprueben esa consulta que va a tratar sobre el incremento de los pasajes en la ciudad? Vea, Lenin, hay que observar los tiempos, hay que oír al pueblo ecuatoriano. Había un momento para la consulta popular el año pasado. El gobierno no quiso, se opuso a la consulta popular porque él tiene control de todas las instituciones del Estado. Ya no van a insistir entonces en ese tema. No, perdóneme, Lenin, déjeme explicarlo. Ahora llegó el momento de exigir el archivo de aquel trámite que pretende enmendar la Constitución por la vía de la Asamblea Nacional. Es indispensable que el presidente Correa tenga una lectura correcta del pueblo ecuatoriano. Si están hartos de sus políticas abusivas contra la familia ecuatoriana, no puede pretender ahora quedarse eternamente por 4 años más gobernando el Ecuador. Tiene que tener la sensibilidad de darse cuenta que los ecuatorianos ya no quieren más modelo correísta para la familia ecuatoriana, que su periodo debe terminar el 24 de mayo del 2017 y nosotros iremos a las calles como Compromiso Ecuador, convocaremos a la familia ecuatoriana, apoyaremos las protestas e iremos a las calles para insistir que la Asamblea Nacional archive aquel proyecto de enmiendas que hoy se tramita y que pretenden reformar la Constitución. 100 personas de espaldas al pueblo ecuatoriano. Cuando me dice que van a protestar, debemos entender que van a respaldar también las manifestaciones de la CONAIE y que van a apoyar el paro nacional que se anuncia para el próximo 13 de agosto. Con las actitudes prepotentes del gobierno y del presidente, que no acepta rectificar, que no da señales de cambio, no queda más que apoyar todas las acciones de protestas de los movimientos sociales, todas, y apoyar necesariamente un paro nacional que no me gusta en lo personal, pero que sin duda alguna el gobierno y la Asamblea Nacional controlada por Correa no dan más camino que apoyar todas esas expresiones populares de una familia ecuatoriana que ya no soporta el modelo correísta, el abuso contra la familia y la conspiración de Correa contra la democracia ecuatoriana. Al inicio de esta entrevista le mostrábamos unas declaraciones de Ricardo Patiño invitándolo a dialogar. Él ha dejado la Cancillería para ir a fortalecer las bases de su organización política y en su reemplazo ha sido designado su hermano, Javier Lasso, quien tiene una relación estrecha con el gobierno desde hace muchos años. Le pregunto, ¿él fue puente en esas reuniones que Rafael Correa mantuvo con usted en los tiempos de la campaña electoral allá en el 2006, cuando el entonces candidato Correa fue donde el entonces banquero Guillermo Lasso a pedirle plata para financiarse? En lo absoluto, él no ha sido puente de nada. Y déjeme decirle lo mismo que le dije ayer sobre este tema. Yo soy el número 11 de 11 hermanos, una familia muy grande. Mi padre y mi madre nos educaron en un ambiente de libertad para que cada uno de nosotros opte por el mejor camino que creía para su vida. Es evidente que el camino que optó Javier es muy distinto y opuesto al mío. Eso es claro y evidente. Yo deseo para él el éxito en su gestión, pero me temo que el éxito personal de él no se traduzca en un éxito para el Ecuador. ¿Por qué? Porque desde hace 5 años y más, el gobierno de Correa decidió inscribir al Ecuador en el grupo del ALBA, aquel grupo que reúne a los países del socialismo del siglo XXI, cuyo único objetivo de su proyecto político es lograr que los gobernantes de los países del socialismo del siglo XXI permanezcan eternamente en el poder. Yo creo que el Ecuador debería estar en Alianza del Pacífico. Esa es la alianza de la prosperidad, que basada en el comercio y la inversión, genera una economía moderna, que genera oportunidades de inversión y de trabajo para la familia ecuatoriana. Es allí, en Alianza del Pacífico, donde debe de estar el Ecuador, y no en el ALBA. Guillermo Lasso, líder nacional del movimiento Creo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lenin, muy amable. Son las 7:16.